Nadie podía imaginar que aquella noche en la montaña acabaría convirtiéndose en uno de los relatos más perturbadores que jamás se hayan contado. No se trataba de una leyenda, ni de una historia creada para asustar. Sucedió de verdad, y lo más inquietante es que aquella cosa habló. Pronunció el nombre del hombre que vivía solo en la cabaña, en lo profundo del bosque, como si lo hubiera conocido toda la vida. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo hará tambalear todo lo que crees saber sobre estos parajes, sino que revelará un secreto que muy pocos se atreven a mencionar. Y si te atraen este tipo de casos reales, suscríbete ahora, deja tu like para apoyar el canal y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Te lo aseguro, después de conocer esta historia, tu forma de ver la naturaleza jamás volverá a ser la misma. Durante 15 años, este anciano había vivido completamente solo en su cabaña, ubicada a más de 8 kilómetros cuesta arriba por un viejo sendero de tierra que casi nadie transitaba ya. Era un sitio remoto, silencioso, ideal para quien buscaba desaparecer del mundo. Su día a día se limitaba al cuidado del huerco, el calor de la chimenea y una rutina simple y predecible. Pero en abril, aquella calma empezó a resquebrajarse de maneras tan sutiles que al principio apenas les dio importancia, hasta que se volvieron imposibles de ignorar. Todo comenzó con pequeños cambios. Cada mañana, al salir a buscar leña, notaba algo extraño en la pila. No estaba revuelta. Al contrario, parecía ordenada con una precisión inusual, pero siguiendo un patrón que él jamás utilizaba. Los troncos más pesados aparecían encima, otros estaban clasificados por longitud y grosor, formando una disposición casi perfecta, demasiado meticulosa. Pensó que podía ser un despiste suyo, una simple confusión, pero el fenómeno se repitió día tras día, y cada vez la reorganización resultaba más desconcertante, más deliberada. El 8 de abril, mientras trabajaba la tierra de su huerto, se topó con algo que lo dejó paralizado. En el suelo húmedo había marcas enormes. A simple vista parecían huellas humanas, pero no lo eran. Eran demasiado largas, demasiado anchas. Los dedos se hundían en el barro como si fueran garras flexibles, y cada pisada medía casi medio metro de largo. Las marcas estaban tan bien definidas que resultaba imposible que pertenecieran a un senderista con botas. Aquello que las había dejado debía pesar muchísimo más que cualquier ser humano. Miró alrededor tratando de hallar una explicación lógica, pero no encontró nada. No había rastros de neumáticos, ni señales de que alguien hubiera llegado hasta ahí recientemente. Nadie recorrería esa distancia solo para gastar una broma. Todo indicaba una verdad inquietante. Aquello era real, y en el fondo lo sabía. Algo lo estaba vigilando. Las noches, antes serenas, comenzaron a transformarse en un suplicio silencioso. Desde la cama empezó a escuchar pasos lentos y pesados rodeando la cabaña. Primero sonaban en el porche, luego avanzaban por uno de los laterales. Después se detenían justo frente a la ventana. Allí permanecían inmóviles, como si alguien o algo estuviera escuchando desde la oscuridad. Al poco tiempo, los pasos continuaban hacia el codicilo y regresaban nuevamente al frente. Eran demasiado constantes para ser un oso y demasiado contundentes para tratarse de una persona común. Una madrugada, al salir a revisar la bomba de agua, encontró el terreno completamente empapado. No se trataba del rocío nocturno. Alguien la había accionado durante la noche. El mango aún estaba húmedo, cubierto de barro y marcado por impresiones enormes similares a manos, pero sin rastro de huellas humanas alrededor. Solo aquellas pisadas gigantes que ya había visto en el huerto volvían a aparecer allí. Cada descubrimiento reforzaba la sospecha de que aquello que rondaba su propiedad no era un animal cualquiera. Pero lo más perturbador estaba por llegar. Una mañana, al abrir la puerta, encontró en el porche un montón de leña perfectamente cortada, limpia, seca, acomodada con cuidado, lista para ser usada.
Él no había cortado esa leña. Tampoco había escuchado ningún ruido durante la madrugada. Era como si alguien hubiera dejado un pago por el agua que tomaba de la bomba. Aquel extraño gesto lo cambió todo. Ya no se trataba solo de una intrusión. Era una forma de comunicación. Detrás de aquello había una mente pensante y decidió comprobarlo. Al caer la tarde preparó una pequeña ofrenda. Colocó un puñado de zanahorias recién cosechadas sobre el tocón donde solía partir la leña. Luego se escondió tras la ventana con unos prismáticos en las manos, dispuesto a esperar. Las horas avanzaron lentamente mientras el bosque se bañaba en tonos anaranjados antes de sumirse en la oscuridad. Y entonces ocurrió. Entre los árboles apareció una silueta enorme. Superaba fácilmente los 2,5 metros de altura, con unos hombros tan anchos que por momentos parecía confundirse con los troncos. Se movía sin hacer ruido, como si conociera cada piedra, cada rama del terreno. Se acercó al tocón, observó las zanahorias, las olfateó con cuidado y comenzó a comerlas una a una. Al terminar, dejó en el mismo lugar un pequeño racimo de bayas silvestres de una especie que el anciano jamás había visto en la zona. En ese instante comprendió que aquello no era casual. No se trataba de un animal salvaje en busca de alimento, sino de algo dotado de inteligencia. Alguien o algo lo estaba siguiendo, observando, y había decidido establecer contacto. Lo que sucedería después transformaría una simple inquietud en un encuentro directo. Aquella noche de las zanahorias y las bayas no fue un episodio aislado. Fue el comienzo de una especie de diálogo silencioso, una presencia que día tras día se manifestaba con mayor claridad. El abuelo lo entendió sin necesidad de palabras. Primero lo estudiaron, luego lo aceptaron, y ahora habían decidido acercarse. A la mañana siguiente actuó con cuidado, sin improvisar. Se dedicó a buscar señales y lo que encontró le cortó la respiración. A menos de 100 metros de la cabaña, oculto tras un círculo de pinos, descubrió un refugio construido de forma artesanal. Estaba hecho de ramas quebradas a mano y hojas entrelazadas formando un techo inclinado para desviar el viento y la lluvia. No era un montón de palos al azar. La estructura tenía una orientación precisa, pequeños canales de drenaje, y en el suelo se apreciaba la marca profunda de un cuerpo gigantesco que había dormido allí. Entre las ramas encontró mechones de pelo largo, casi negro, grueso como cerdas. Cerca del refugio había piedras dispuestas con intención, cuencos improvisados de corteza para recoger agua de lluvia y herramientas rudimentarias talladas en madera. Aquello no era un simple escondite, era un hogar. Desde aquel día, cada atardecer siguió exactamente el mismo ritual. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, la enorme figura abandonaba su refugio. Cruzaba hasta la zona de la bomba de agua y accionaba la palanca con una fuerza descomunal. Luego se retiraba, pero nunca sin dejar señales de su presencia. Algunas veces reorganizaba la pila de leña con una precisión sorprendente, separando la madera seca de la húmeda. Otras alineaba pequeñas piedras formando un sendero improvisado que conducía hacia la cabaña, como si estuviera marcando un camino para el anciano en medio de la oscuridad. No se escuchaban estruendos ni había destrozos. Todo parecía responder a una voluntad clara, a una intención consciente. Con el paso de los días, el huerto también comenzó a cambiar. Algunas mañanas descubría que ciertas plantas habían desaparecido, pero no de manera caótica ni violenta. Solo se llevaban lo útil: hojas tiernas, pequeños bulbos de rabanitos, raíces recién formadas. Jamás dañaban el resto de los cultivos, ni removían la tierra más de lo necesario. Era un saqueo meticuloso, casi quirúrgico, como si existiera un pacto silencioso: tomar lo necesario sin destruir lo que garantiza la vida del lugar. Y entonces ocurrió el momento que lo alteró todo. Tras varios días sintiéndose mareado, una mañana intentó ponerse de pie y sus piernas simplemente cedieron. Se desplomó contra la encimera de la cocina, golpeándose la frente hasta sangrar. El fuego de la chimenea estaba apagado.
El interior era un congelador y su cuerpo temblaba sacudido por la fiebre, atrapado en el silencio más pesado que podía recordar. Fue entonces cuando escuchó algo imposible. Voces profundas, ritmos graves, sonidos que no parecían humanos. Era como una conversación en murmullos que se acercaban lentamente desde afuera. De pronto, 3 golpes firmes resonaron en la puerta. No eran bruscos ni amenazantes. Sonaban educados, casi respetuosos. La puerta se abrió con suavidad y la figura apareció en el umbral. Era tan alta que tuvo que inclinarse para entrar. La habitación pareció encogerse ante su presencia. Detrás de ella se distinguían 2 siluetas más. Una más esbelta y otra más pequeña, casi juvenil, que observaba la escena con ojos brillantes y atentos sin apartar la mirada del anciano. El más grande se arrodilló junto al sillón y examinó la herida con una sorprendente precisión. Con sus dedos enormes rodeó el golpe, presionó suavemente y giró el rostro del anciano hacia la luz para observar sus pupilas. Luego emitió un sonido profundo y breve, que los otros comprendieron de inmediato. La figura femenina salió de la cabaña y regresó al poco tiempo con puñados de musgo húmedo y raíces recién arrancadas. El gigante masticó parte de aquel material hasta formar una pasta espesa que aplicó directamente sobre la herida. Al principio ardió con fuerza, pero ese escozor se transformó en una calidez adormecedora que calmó el dolor. Mientras tanto, el joven se encargó del hogar. Reconstruyó el fuego con una técnica impecable. Pequeñas astillas en la base, el tronco adecuado encima y la cantidad justa de aire. En segundos, las llamas volvieron a levantarse. La hembra colocó una olla de hierro al calor, vertió agua, añadió hojas tiernas, un poco de cebolla silvestre y unas gotas de resina. El aroma llenó la cabaña con un olor intenso, antiguo, casi medicinal. Cada movimiento parecía cuidadosamente calculado. No tocaron muebles, ni abrieron armarios, ni invadieron nada que no les perteneciera. Todo lo que necesitaban provenía del bosque, como si la montaña entera fuera su botica personal. Cuando el anciano pudo beber, controlaron cada sorbo. Poco a poco, la fiebre empezó a disminuir. Fue entonces cuando ocurrió algo que disipó cualquier duda. El gigante señaló su propio pecho y pronunció un sonido grave, un nombre. Después lo apuntó a él, aguardando. Con voz temblorosa, el abuelo dijo el suyo. La criatura intentó repetirlo torpemente, pero de forma clara. Era una presentación. De pronto, el fuego dejó de ser solo fuego. El gigante lo señaló y murmuró algo que sonaba a vida que arde. Apuntó la lámpara, la encendió y tocó el vidrio y pronunció palabras parecidas a pedazo de sol. La hembra, al mostrar las raíces trituradas, dijo una breve frase que el abuelo entendió como la planta sana si se le pide bien. El joven agitó una vieja lata de conserva, frunció el gesto y murmuró algo equivalente a comida sin alma. Luego desvió la mirada hacia el huerto a través de la ventana y sonrió. Toda la noche se desarrolló como un extraño ritual de cuidado. El más grande revisaba la respiración del abuelo a intervalos regulares. La hembra cambiaba los vendajes con una delicadeza inimaginable en manos tan enormes. El joven mantenía el fuego vivo con una constancia perfecta, como un reloj silencioso. Antes del amanecer, le dejaron instrucciones simples: cómo revisar sus pupilas con un espejo, qué plantas buscar bajo la sombra si la fiebre regresaba y de qué forma colocar señales de piedras para pedir ayuda. Al despedirse,
La hembra apoyó su mano sobre el pecho del anciano, cerró los ojos, emitió un sonido cálido y luego repitió el gesto sobre sí misma. El mensaje era claro: ahora eres uno de los nuestros. Al marcharse no dejaron rastro de caos, solo el fuego encendido, la olla limpia y una calma imposible de explicar. El abuelo lo comprendió. Ya no estaba solo. Pero lo que ocurrió 3 días después superó cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Regresaron. Y con ellos llegó la primera palabra que hizo que la sangre se le helara en las venas: Tuckers. Los que vienen a quitar. 3 amaneceres después de aquella noche en la que las criaturas cruzaron el umbral de su cabaña, el bosque comenzó a comportarse de forma extraña. Los pájaros callaban más temprano de lo habitual. El viento soplaba sin aviso entre los árboles, y el aire tenía un peso opresivo que no se sentía desde el final del invierno. El abuelo lo notó de inmediato. En el silencio. No era un silencio sereno, era un silencio tenso, como si todo el bosque contuviera el aliento. El abuelo estaba cortando ramas para alimentar el horno cuando escuchó un leve crujido a su espalda. No sonaba torpe ni desordenado. Era un paso que ya conocía, inconfundible incluso sin mirar. Se giró lentamente. Allí estaban, los 3. Pero esta vez algo había cambiado. No había calma en sus movimientos. No venían a curar heridas ni a intercambiar ofrendas. Había un propósito evidente en sus miradas. El más grande avanzó un paso, fijó los ojos en él y dejó escapar una sola palabra, grave y profunda, como si surgiera de las entrañas mismas de la tierra. Tuckers. El sonido vibró entre los troncos como un eco contenido. El joven hizo entonces un gesto rápido con los brazos, abriéndolos y cerrándolos repetidas veces, imitando el movimiento de máquinas arrancando algo invisible del suelo. La hembra permaneció en silencio. Se limitó a mirar hacia el valle con una expresión que no necesitaba traducción alguna: urgencia, peligro. En ese instante comprendió que aquello no era una visita casual. Sin decir nada más, comenzaron a moverse. El abuelo los siguió montaña arriba, internándose en una zona del bosque que jamás había pisado, pese a llevar años viviendo cerca. Ellos se desplazaban como sombras, ágiles, silenciosos, seguros de cada piedra y cada raíz. Él, en cambio, tropezaba una y otra vez, luchando por mantener el ritmo, jadeando en el ascenso, con la sensación de estar cruzando una frontera invisible. Tras más de 2 horas de subida, la espesura se abrió de repente. Ante ellos apareció un claro elevado desde el que se dominaba todo el valle, y allí, brillando bajo el sol como un enjambre de acero, estaban las máquinas. Excavadoras, camiones, grúas, alineados en fila, avanzando como depredadores mecánicos, devorando un territorio que no les pertenecía. El rugido incesante de los motores trepaba por la montaña como una advertencia lejana, un zumbido amenazante que cortaba el aire frío y quebraba la paz del bosque. El joven señaló con insistencia una corriente de agua que serpenteaba entre los árboles y luego trazó en el aire su recorrido hacia abajo, como si se volviera oscura y turbia al descender. La hembra habló con rapidez, en frases cortas y tensas, cargadas de nombres y advertencias que el abuelo no entendía del todo, pero sentía como una alarma constante. Se agachó. Lo que vio le cortó la respiración. Los trazos representaban la red secreta del bosque, manantiales ocultos, corredores de animales, zonas marcadas con símbolos que recordaban corazones y espirales. Lugares donde la vida se concentraba y el equilibrio se sostenía. Sobre esos puntos centrales avanzaban los Tuckers lentamente, como una mancha oscura extendiéndose sobre un organismo vivo. El joven se arrodilló frente al mapa, señaló una de esas áreas vitales y luego se golpeó el pecho con la mano abierta.
Después apuntó hacia el abuelo. El mensaje era claro. Estaban conectando su destino con aquel territorio. Le estaban entregando una información que no cualquiera debía conocer. La hembra tomó un trozo de corteza de abedul y dibujó con carbón una versión reducida del mapa. Añadió signos que mezclaban advertencias con indicaciones, símbolos que transmitían urgencia. Sin decir nada, se lo tendió. El abuelo aceptó aquella corteza con manos temblorosas. Comprendió entonces que habían tomado una decisión. Lo habían elegido. No era un impulso improvisado. Durante años lo habían observado. Sabían que nunca cazaba por capricho, que respetaba el agua, que cuidaba la tierra y no hería la montaña sin razón. Y ahora, en un acto imposible de explicar desde la lógica humana, estaban confiándole un fragmento de su mundo. De pronto, un estruendo quebró el aire desde el fondo del valle. Un árbol gigantesco acababa de caer. El eco se elevó por la pendiente como un trueno seco. Los tres se tensaron al instante. La hembra lanzó una orden breve. El joven desapareció entre los arbustos con una velocidad imposible de seguir, y el gigante se volvió hacia el abuelo con una mirada tan intensa que parecía cortar el aire. Pronunció lentamente una frase extraña, mitad en inglés, mitad en su lengua profunda. Sunday they come. No hizo falta añadir nada más. Ese aviso lo contenía todo. El tiempo se estaba agotando. El regreso fue distinto. Ya no descendía acompañado por simples guardianes enigmáticos, sino con aliados que lo habían convertido en depositario de un secreto capaz de alterar el destino del bosque. Dentro de su abrigo guardaba la corteza con el mapa todavía húmeda, impregnada de carbón y urgencia. Cada paso que daba pesaba como una decisión que jamás había buscado, pero que ahora le pertenecía. Mientras bajaban, comenzó a notar detalles que siempre habían estado ahí y que nunca había sabido interpretar. Troncos marcados con señales casi imperceptibles, señalando rutas ocultas. Pequeños montículos de piedras que funcionaban como mensajes para quienes comprenderían su significado. Huellas disimuladas bajo la maleza que dibujaban senderos invisibles. Todo había estado frente a él desde siempre, solo que, hasta entonces, nunca había sabido mirar. Cuando llegaron a la zona cercana a su cabaña, el gigante se detuvo y posó una mano enorme sobre su hombro. No era un gesto de despedida, sino una advertencia silenciosa, cargada de significado. Sin más, los tres desaparecieron entre la espesura, como si se hubieran disuelto en ella. Esa noche el abuelo no pudo dormir. Extendió la corteza sobre la mesa, recorrió cada símbolo con la yema de los dedos y se esforzó por memorizar cada trazo. El rugido lejano de las máquinas persistía, aunque amortiguado, recordándole que la amenaza avanzaba incluso mientras él respiraba. No se trataba solo de proteger su hogar. Debía salvaguardar algo que había permanecido oculto durante siglos y que, por alguna razón, ahora dependía también de él. Las noches siguientes fueron distintas a cualquiera otra en sus años de soledad. La montaña parecía latir de un modo nuevo, como si una respiración ancestral hubiera despertado en lo profundo del bosque. El sonido constante de los motores seguía allí, apagado pero insistente, como un tambor de guerra que nadie percibe hasta que es demasiado tarde. El abuelo no podía apartar la vista de la corteza. Cada vez que encendía la lámpara, la extendía sobre la mesa y repasaba una y otra vez los trazos de carbón dejados por los guardianes. Había símbolos que no comprendía y rutas que atravesaban lugares que ni recordaba haber visto. Al principio creyó imposible memorizarlos, pero cuanto más los estudiaba, más conexiones aparecían. Curvas que coincidían con arroyos, espirales que señalaban depresiones en el terreno. Líneas que al compararlas con su conocimiento del bosque, revelaban atajos invisibles y caminos secretos. Cada observación parecía desvelar un código antiguo
que hasta entonces había estado oculto ante sus ojos. Era como si el bosque le hablara por primera vez, y él por fin hubiera comenzado a entender su lenguaje. Al amanecer del cuarto día, descubrió las primeras señales nuevas. No eran obsequios ni advertencias, eran instrucciones. Frente al pozo, 3 piedras alineadas y otra, más redonda, colocada sobre una rama formando una cruz. No había duda, aquel era un mensaje dirigido únicamente a él. Cuando levantó la mirada hacia la arboleda, los 3 estaban allí, observando en silencio, esperando su reacción. Esa mañana no hubo palabras ni gestos exagerados, solo la mirada firme del gigante, como un examen silencioso. El joven avanzó primero e hizo un leve movimiento con la cabeza invitándolo a seguir. Así comenzó un recorrido distinto a cualquiera que hubiera hecho antes. No se trataba de mostrarle su mundo, esta vez le enseñaban a moverse dentro de él. La primera lección fue la escucha. Lo condujeron hasta un claro rodeado de árboles gigantes y se sentaron sin decir nada. Al principio, todo parecía inmóvil, silencioso, pero tras unos minutos comenzaron a percibir juntos un sinfín de sonidos que normalmente pasan inadvertidos. El crujido leve de ramas tensas por el viento,